Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de un tema relativo a los derechos humanos, partiendo de un principio general contenido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La proposición es la siguiente: todas las personas nacen libres e iguales en derechos y dignidad. Aquí nos vamos a referir básicamente a las personas físicas, a los seres humanos. Entonces, todos los seres humanos nacen libres en derechos y en dignidad. La propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece esa garantía, esa prerrogativa a favor de todas las personas físicas, los seres humanos. Incluso la legislación civil para el estado de Guanajuato define a las personas físicas como todo individuo de la especie humana desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, todos los seres humanos individualizados gozan de los derechos humanos que reconoce también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, ya que este artículo señala: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales, así como de sus garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la propia Constitución establece. Las personas físicas, como personas en derecho, gozan entonces de los derechos humanos que reconoce la Constitución. ¿Cuáles derechos humanos? La vida, la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica, entre otros. Es importante entonces que toda persona goce del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la protección de la familia y todos los demás derechos contenidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Entonces, la vida es un derecho humano. El propio artículo 4, primer párrafo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala precisamente que todas las personas físicas, todos los seres humanos individualizados, gozan del derecho a la vida desde la concepción. La Constitución Política del Estado de Guanajuato también, en el artículo 1, habla que toda persona tendrá derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, ¿qué es la concepción? En el diccionario podemos encontrar una definición general que señala que la concepción es la acción y efecto de concebir. Y concebir significa procrear. La concepción significa entonces la procreación de las personas, en este caso de los seres humanos, de otro ser humano, ¿sí? Es decir, de su misma especie. Y la concepción se produce a partir de que las células vivas, tanto femeninas de la mujer, óvulo, como del varón, espermatozoide, se unen, ¿sí? Y forman una unidad. ¿Sí? Una unidad que a partir de esa concepción tiene vida.
y la vida se desarrolla en el útero de la mujer hasta el nacimiento, es decir, hasta la separación o el desprendimiento del seno materno de esta persona o de este ser humano. Entonces, este ser humano que ha sido concebido tiene derecho a la vida desde la concepción, y ese derecho debe ser protegido, debe ser garantizado por todas las autoridades, tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. La vida entonces es la existencia humana. La existencia humana a partir precisamente desde la unión de estas dos células que forman entonces la unidad del ser humano, que a partir de ese momento es un ente distinto e independiente de la madre, ¿sí? En tanto que la madre, a través de del seno materno de su útero, ¿sí? Se implanta en él el óvulo y el espermatozoide ya fecundados, ya unidos, ¿sí? Que constituyen la unidad, y esa unidad se implanta en el útero para su desarrollo. Entonces estamos hablando de tanto del cuerpo de la mujer y del cuerpo del ser concebido. En el Código Civil para el Estado de Guanajuato podemos hablar de las siguientes normas. Hay una norma que señala: son personas físicas los individuos de la especie humana desde su nacimiento hasta su muerte. Se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. También hay otra norma que señala: pero desde la concepción se le tiene por nacido para todos los efectos establecidos en el presente código. Aquí la legislación se refiere entonces a uno de los atributos de la persona, que es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la aptitud que reconoce una norma de derecho a un ser humano para ser titular de derechos y de obligaciones. La capacidad de goce se adquiere por el nacimiento, es decir, que esta aptitud del ser humano para ser titular de derechos y de obligaciones se adquiere desde el nacimiento, y se entiende nacido el ser concebido para todos los efectos establecidos en la ley. Se le reconoce entonces al ser concebido un grado de capacidad jurídica, es decir, al ser concebido o el ser concebido es titular de derechos. ¿Cuáles derechos? Todos los derechos que le reconocen las leyes. Y en este caso, tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Guanajuato reconocen el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, todas aquellas legislaciones del Estado que contraríen este derecho a la vida, pues serán consideradas contrarias a estas normas fundamentales que les acabo de comentar. Todas aquellas leyes que pretendan reconocer, ¿sí?, el derecho a interrumpir el embarazo, como luego se dice, ¿sí?, serían normas contrarias a este derecho fundamental que tienen los seres humanos desde la concepción. Debemos entonces proteger, garantizar la vida del ser concebido, del ser humano
que ya ha sido concebido y que se desarrolla en el seno materno hasta su desprendimiento, ¿sí? Y hasta el momento que sea separado del seno materno. ¿Por qué? Porque desde la concepción, como dije hace un momento, ese ser humano tiene existencia, tiene vida, y si tiene vida, este derecho o esta vida debe de ser protegida, y está protegida por las normas jurídicas que les acabo de mencionar y que sirven de fundamento. El derecho natural, si lo podemos relacionar con las definiciones de derechos humanos y con los artículos del derecho positivo que acabamos también de citar, tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Política del Estado de Guanajuato, podemos decir que es el conjunto de principios que tienen como fundamento la naturaleza humana. Debemos entonces clarificar qué es la naturaleza humana o cuáles son las características de la naturaleza humana. ¿Sí? La naturaleza humana, las cualidades propias e inherentes del ser humano. Y aquí, obviamente, una de las características es la identidad biológica y la identidad del propio ser humano, que goza de todas las cualidades del ser. ¿Cuáles son estas cualidades? Les comento primero una cualidad o identidad biológica. Es un ser vivo desde el momento, obviamente, de la concepción. Y como ser vivo, pues tiene derecho a la vida, tiene derecho a la existencia, y no procederá cualquier ley o cualquier norma que intente privar de la vida a este ser humano concebido. Y pues es importante que ustedes, nosotros, veamos cuáles son esos principios inherentes a la naturaleza humana. Y el derecho positivo debe ajustarse a esos principios naturales, a esos principios inherentes a la naturaleza humana, como la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad y todos los demás derechos que reconoce las leyes positivas, pero que son inherentes precisamente a esa naturaleza humana. Es importante entonces desarrollar el concepto de naturaleza humana en todos los sentidos, en tanto que el hombre es un ente biológico, social, espiritual, ético o moral, y todas estas características, tal vez me faltan algunas o varias, pero menciono solamente estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el hombre, como ente biológico, como ente social, como ente religioso, como ente moral, pues goza y forma parte de su propia naturaleza todos estos atributos y todas estas cualidades. Entonces debemos participar, debemos conocer de estos derechos humanos, del derecho a la vida, que incluso en el propio artículo 29 constitucional habla de cuáles son los derechos que no pueden restringirse ni suspenderse, y uno de esos derechos precisamente es el derecho a la vida. Debemos de saber, debemos de conocer cuáles son los derechos que tenemos todos como seres humanos, incluso defender los derechos de un ser humano que no se puede defender, que es el ser concebido durante todo el tránsito, desde la concepción hasta su desarrollo embrionario y luego el desprendimiento del seno materno para salir dentro de ese vientre materno
y ser de manera funcional, pues un nuevo ser humano que se incorpora al grupo, que se incorpora a la familia, que se incorpora a la sociedad y al Estado. Entonces los invito a que reflexionemos sobre el derecho a la vida y que defendamos el derecho a la vida de todas las personas, ¿sí? Porque reitero el principio con el cual inicié: todas las personas tienen derecho a la vida y a la dignidad. Por lo tanto, el ser concebido, que no ha sido desprendido del seno materno, tiene derecho a la vida y a la dignidad, ¿sí? Y el Estado, las autoridades y las personas en general no están facultados para privar a ese ser concebido de ese derecho inherente que constituye su propia naturaleza. Les pido que si les gustó este video, le den like para que podamos difundir este tipo de información y este tipo de derechos. Aun cuando soy su asesor jurídico en materia civil, pues también en materia civil, en el Código Civil, se reconoce obviamente el derecho a la vida y el derecho a la familia. Entonces, si te gustó, te pido que me lo hagas saber. Cualquier duda, cualquier comentario, pues trataré de responderte. Que tengas buenas tardes y que te vaya muy bien.